Eh, bueno, pues buenos días. Gracias por lo primero, gracias por vuestra asistencia. Voy a ser muy breve en la introducción porque no es el objetivo dedicar tiempo a hacer, a contar nada que no sea relacionado con el webinar. Me presento, soy Gregorio Manzano, el responsable comercial de Daxena 21, ¿vale? Somos un operador logístico 3PL, tenemos pues más de 40.000 metros cuadrados, instalaciones, nos dedicamos a lo que es el almacenaje, logística y distribución. ¿Vale? Bueno, pues contar un poquito más de nosotros, simplemente que trabajamos con clientes tanto de tamaño grande como tamaño pequeño, e-commerce grande, e-commerce pequeño, grandes distribuidoras, pequeñas distribuidoras, cualquier tipo de cliente, ¿vale? Ahora ya, lo que os he comentado, vamos a ser breve, o voy a ser breve. Entramos en lo que es el objetivo del webinar. Bueno, pues el objetivo principal del webinar es simplemente trasladar el conocimiento de nuestra experiencia como operador logístico en almacenes de mercancía, pues poniendo a la disposición de los asistentes pues el conocimiento que nuestros proveedores, en este caso Iberes e Iberplus, pues bueno, tienen, ¿vale? Llevamos trabajando con ellos mucho tiempo, colaborando en el mantenimiento, la instalación de toda la parte de seguridad de nuestros almacenes. Y bueno, hemos creído interesante trasladar ese conocimiento bueno, pues a cualquier persona interesada, ¿no? Con el objetivo de ampliar el conocimiento, ¿vale? Paso a presentar a nuestro primer ponente, que es Manuel Polo, de Iberes. Es el responsable del Departamento de Sistemas de Protección Pasiva y Sistemas de Control de Temperatura y Evacuación de humos, ¿vale? Bueno, pues Manuel tiene más de 20 años de experiencia en el sector y, bueno, pues nos va a contar la parte de protección pasiva, ¿vale? Manuel, adelante, cuéntanos. Tienes el mute, Manuel. Manuel, ¿tienes el mute? A ver, Manuel. Ahora. ¿Sí? Ahora. ¿Ahora me oís? Ahora, Bueno, perfecto. las cosas del Pues muchas directo. gracias, Gregorio. Venga. Pues nada, tengo el honor de presentar a Iberes. Iberes es una empresa global de protección activa y pasiva contra incendios. Cuenta con 17 calificaciones CPRB como empresa mantenedora e instaladora de sistemas de protección contra incendios. Cuenta con más de 34 años de experiencia y dispone de 17 delegaciones en Península e Islas Baleares y Canarias. Dispone además de 350 profesionales altamente cualificados y da una asistencia técnica de 24 horas, 7 horas a la semana, 365 días al año. Y su lema es crear un mundo más seguro y más feliz para las personas. Pues como os ha comentado Gregorio, yo dentro de Iberes soy el responsable de los sistemas de control y evacuación de humos y los sistemas de protección pasiva, que os quiero comentar en esta ponencia. Vamos a comenzar con los sistemas de evacuación y control de humos. ¿Qué son y para qué sirven los sistemas de control de temperatura y evacuación de humos? Pues son sistemas que se encargan en controlar la temperatura del humo generado en un incendio. ¿Cómo lo controlando? Creamos una capa de humos y mediante unos elementos que son los exutorios los expulsamos al exterior. Aquí en la presentación, en estas imágenes, podéis ver dos tipos de equipos, de dos equipos de exutorios. A la izquierda tenemos unos equipos de lamas, normalmente suelen ser eléctricos y neumáticos, y estos equipos la ventaja que tienen que sirven para ventilar. Además de ser sistemas de evacuación del humo, tienen la ventaja de ventilar ese calor o esas atmósferas que muchas veces tenemos en los almacenes o en la industria para expulsarlo al exterior. Y a la derecha tenemos otro tipo de equipo, otro tipo de exutorio que se instala también en nuestras naves logísticas, que son equipos de compuerta.
pues tienen esa desventaja que no sirven para ventilar, no son tan eficaces para ventilar como son los equipos de Lama, porque el viento incide más sobre esa compuerta. Pero cuentan con unas ventajas que no disponen los de Lamas. Tienen un coeficiente de evacuación de humos mayor y además esas compuertas, si los instalamos con algunos translúcidos, algunos policarbonatos, nos dan una luz natural extra a nuestros almacenes. Quiero continuar con esta frase para que entendáis el significado de los sistemas de evacuación de humos. El humo se comporta en el ambiente de la misma forma que el aire, siempre que la temperatura y la presión sean las mismas. Lo que consiste cuando diseñamos un sistema de evacuación de humos es que el humo siempre esté a una mayor temperatura que el aire que hay en el establecimiento. De lo consiguiente, si no es así, el humo no subirá arriba, a partes superiores. Al tener una mayor temperatura que el aire, el humo asciende a cotas superiores. Y aquí lo voy a ver en el siguiente, los fundamentos básicos para que lo entendáis mejor. El efecto chimenea. Como os he comentado, lo que tiende es el humo es a subir arriba. ¿Por qué? Porque tiene una temperatura mayor que el aire que le rodea. En este caso, al crearse un incendio dentro de un establecimiento, de una nave industrial, cuando el humo llega a cotas superiores, lo que hace es llegar al techo, ¿no? Al tejado, y se extiende horizontalmente como muestra la imagen. La segunda fase es la flotabilidad térmica de los humos, que es la propagación e inundación de los humos procedentes del incendio. Al llegar a cubierta, se propaga e inunda todo nuestro establecimiento. ¿Cómo conseguimos evitar que no suceda esto? Porque si el humo inunda todo nuestro local, todos nuestros establecimientos, al final las personas se ven afectadas. Pues con la instalación de los sistemas de evacuación y control de temperatura, que consiste en canalizar, como podemos ver, mediante unas cortinas. En las naves industriales también podemos utilizar y aprovechar esas cerchas de hormigón de gran volumen para crear esos depósitos de humos. Y en cubierta instalamos los exutorios, como podéis ver, dos unidades en la imagen, que lo que hacemos es evacuar el humo hacia el exterior. Entonces, la idea es sectorizarlo para que no se extienda para el resto de nuestro establecimiento y una vez que lo tenemos sectorizado, evacuamos el humo hacia el exterior. Ámbito de aplicación. Estamos hablando de edificios industriales, almacenamiento. Estos edificios están recogidos en el Reglamento de Seguridad contra Incendios en establecimientos industriales, que nos dice que en el apéndice 2, apartado 7, dispondrán de sistemas de evacuación de humo en los siguientes sectores. En nuestro caso, actividades de almacenamiento. Si nuestro edificio o nuestro establecimiento tiene un riesgo intrínseco medio y la superficie construida es de mayor de 1000 metros cuadrados, tenemos que tener o tenemos que instalar un sistema de evacuación de humos. Y si nuestro establecimiento es mayor o un riesgo intrínseco alto y una superficie construida mayor de 800 metros cuadrados, tenemos que tener un sistema de evacuación de humos. ¿Cómo han evolucionado los sistemas de evacuación de humos en nuestras plataformas logísticas? Hace unos 20 o 30 años, como podéis ver en la imagen de arriba, esos eran nuestros almacenes. Como podéis ver, prácticamente era una instalación muy manual. Y no almacenaban a más de 6-7 metros, como podéis ver, a 2 o 3 alturas como máximo. En cambio, actualmente, como podéis ver en la imagen inferior, nuestros almacenes han evolucionado y ahora mismo estamos almacenando a 15, 20 o 30, donde intentamos almacenar y aprovechar todos nuestros espacios de nuestros centros logísticos. Los sistemas de evacuación de humos son sistemas vivos. ¿Qué quiere decir? Que se han ido adaptando a la normativa. La normativa va cambiando, pero también nuestros edificios y nuestros clientes y propietarios de los establecimientos, los edificios van cambiando y entonces esos sistemas de evacuación de humos se tienen que ir adaptando a esa normativa, pero también a los edificios de las plataformas, de las grandes plataformas logísticas que tenemos actualmente. El diseño de la capa de humos. Como os he comentado, lo que queremos es, en caso de incendio,
es crear una capa de humo en la parte superior de nuestros establecimientos industriales. Y cuando tengamos esa capa de humo, abrimos los exutorios para evacuarlo. La norma nos dice que cuando almacenamos en estantería, no podemos almacenar a una altura superior de la capa de humos. Tenemos que mantener esos 0,5 por debajo de la capa de humos. Es decir, si nuestra altura de la capa de humo son 5 metros, lo máximo que podemos almacenar son 4,5 metros de altura. Pero, como os he comentado, aquí podemos ver, por ejemplo, una imagen de que os he comentado, nuestro almacenamiento y nuestras cortinas instaladas, creando esos depósitos de humo. En el fondo podemos ver el almacenamiento en estanterías y en la parte primera de la imagen vemos lo que es la zona de playa, el material preparado para ser cargado. Pero actualmente tenemos silos. Hablamos de silo cuando estamos hablando de más de 15 metros de altura. Actualmente se han instalado, y con sistemas de evacuación de humos y demás sistemas de protección contra incendios, silos de llegar a 39 metros de altura de almacenamiento. En estos silos prácticamente la estructura portante es la estantería. Y automáticamente están automatizados, prácticamente no trabaja ninguna persona porque está todo robotizado. En este caso, la normativa, como os he comentado, se va adaptando a las necesidades de los establecimientos. Nos deja que la capa de humos invada el tercio superior del establecimiento. De esa forma, los propietarios de estos almacenes pueden almacenar hasta cubierta. Un punto que quiero que tengáis en cuenta es cuando tenemos rociadores. Al tener un sistema de extinción por rociadores, aquí sufre una interacción. Hay una interacción entre los sistemas de evacuación de humos y los sistemas de extinción. Al tener rociadores, ¿qué conseguimos? Que limita la potencia de incendio. Nuestro área y nuestro perímetro de incendio se reduce. Entonces, esto es favorable para nuestros sistemas de evacuación de humos, porque nuestro incendio, al ser menor, el humo que se genera va a ser menor. Por lo tanto, se traduce a menor instalación de exutorios para evacuar el humo. Pero por lo contrario, estos sistemas, al expulsar agua, enfrían lo que es la capa de humos. El agua está a una temperatura mucho menor que lo que es el humo, y con lo consiguiente lo que está realizando es ese enfriamiento de la capa de humos. Y como os he comentado al principio de la ponencia, lo que no queremos es que nuestra capa de humos, nuestro humo, se enfríe. Si se enfría, el humo baja y asfixia a las personas. También estos sistemas, al entrar el agua en dirección contraria a la del humo, el agua tiene un sentido de arriba a abajo, y el humo es al contrario, sube de abajo a arriba. Entonces, esas partículas de agua, al poner en contacto con el humo, lo que están haciendo es arrastrar el humo hacia cotas inferiores. Como os he comentado, el sistema de extinción, por un lado, nos reduce ese tamaño de incendio, pero contrarresta lo que es esa capa de humos. Y para finalizar, con los sistemas de evacuación de humos, os dejo esta frase. El mejor diseño de un sistema de control de temperatura y evacuación de humos se transforma en un fracaso si los equipos instalados, su distribución y su operatividad no son los adecuados. Continuamos con lo que es los sistemas de sectorización. Estos sistemas están englobados en lo que se refiere a sistemas de protección pasiva. Son sistemas que residen no en evitar un incendio. Los sistemas de protección pasiva no evitan un incendio, sino lo que hacen es evitar que el incendio se traslade a otro sector de incendio. Lo que hacemos es ponérselo difícil, sectorizando y realizando su expansión. Recordar, es nuestro escudo frente al fuego. Aquí podéis ver una imagen. En esta imagen, en el medio, tenemos una pared. En este caso, un panel de lana de roca. A un lado tenemos un fuego, que es el incendio, y al otro lado tenemos
una mano de una persona. Y os lanzo una pregunta. ¿Qué características tiene que tener ese panel, esa pared, para que cuando se produzca un incendio, como vemos en el lado izquierdo de la imagen, esa mano de esa persona no sufra ningún daño? Las características principales de los sistemas de protección pasiva son estas tres. Hay otras secundarias, pero las principales son estas. Los sistemas de protección pasiva tienen que tener una resistencia al fuego, de cuando se produzca un incendio, la estructura, por ejemplo, de una nave industrial no se nos venga abajo. La estructura tiene que ser, la estructura portante tiene que ser protegida frente a un incendio. Tiene que tener una integridad. ¿Qué significa? Que no puede producir grietas para que en caso de que tengamos un incendio, ese humo y ese fuego también, cuidado también, porque la importancia no solamente el humo, sino los gases calientes del incendio traspasen. Y por último, tiene que tener un aislamiento para que la temperatura de un lado, que es donde se produce el incendio, al otro, no se traspase. No todos los sistemas de protección pasiva tienen que tener esas características. Os pongo un ejemplo. Una puerta contra incendios no tiene que tener una resistencia R. O sea, ¿por qué? Porque no es un elemento portante. No es un elemento portante como puede ser un pórtico de una nave. Pero sí tiene que tener una integridad. Tiene que evitar que el humo y el fuego pasen. Todo eso durante un determinado tiempo. Y también tiene que tener un aislamiento. Tiene que tener un aislamiento para evitar esa transferencia de calor de un lado del sector al otro lado del sector. Estas son las tres características principales de los sistemas de protección pasiva. También hay unas secundarias y recordar que no todos los sistemas tienen que tener estas tres características. Unas pueden tener una, otras dos y otros elementos pues tienen que tener, por ejemplo, como un forjado, las tres características que os he comentado. La sectorización impide la propagación del incendio de un sector a otro. Lo que tenemos que diseñar son sectores de incendio. Esos sectores de incendio, ¿quién nos dice cómo tenemos que realizarlo? Como os he comentado, estos establecimientos, en este caso almacenes de logística, están recogidos en el Reglamento de Seguridad contra Incendios y ahí nos va a decir los metros y en función de los sistemas que tengamos instalados de protección contra incendios, de protección de extinción y de detección, nos limitará en unos o en otros metros. Tenemos que instalar sectores de incendio sobre rasante, pero también bajo rasante, por ejemplo, en lo que es un sótano o un garaje. También tenemos que realizar la sectorización en la misma planta para evitar la propagación horizontal y también entre plantas para evitar esa propagación vertical en el edificio. Si el fuego no encuentra obstáculos o los puede eliminar, se extenderá por el resto del edificio. Y como podéis ver en la imagen, los bomberos, los equipos de emergencia, poco pueden hacer en caso de que se encuentren este incendio. De ahí la importancia de realizar sectores y acotar para que cuando lleguen nosotros mismos o cuando lleguen los equipos de emergencia puedan establecer un perímetro de incendio y acotar ese incendio y evitar que se propague por nuestro edificio y por el resto de los edificios adyacentes. Y para finalizar, os quiero hablar de mis conclusiones. Tenemos que buscar el equilibrio entre los sistemas de protección activa y pasiva. De nada sirve que tengamos unos sistemas de extinción y detección fabulosos si nos encontramos con nuestras puertas o nuestros portones atrancados, acuñados. Entonces, hacer un repaso de los sistemas que tenéis en vuestros edificios y buscar el equilibrio para que cuando tengamos un incendio nuestros sistemas puedan extinguirlo, pero también que nuestros sistemas de pasiva realicen esa sectorización para acotarlo, para impedir la propagación, el avance del fuego de un sector a otro, de un edificio a otro. Y para finalizar, la importancia de ese mantenimiento.
El mantenimiento es esencial, además de ser obligatorio. ¿Por qué? Porque evita que cuando tengamos un incendio los sistemas no funcionen. Nos aseguramos de que esos sistemas se van a activar y además alargamos la vida útil de nuestros sistemas. Y como os he comentado, los sistemas de protección pasiva son nuestro escudo frente al fuego. Pues muchas gracias. Espero que os haya gustado. Perfecto, Manuel. Pues oye, gracias por tu exposición y bueno, por acercarnos un poco lo que es el mundillo que todos vemos a diario ahí en las naves o en las instalaciones o incluso en los comercios en los que vamos a comprar, ¿no? Que existe protección pasiva muchas veces en los muros que no nos damos cuenta, pensamos que es un muro de pladur y realmente es un muro que tiene un tratamiento y tiene Exactamente. una capa de protección pasiva, ¿no? Nos han lanzado algunas preguntas, se me ha olvidado comentar al principio que podéis preguntar lo que queráis. Y trasladamos esas dudas de inmediato a Juan Luis, ¿vale? Mira, una de las dudas que consulta Miguel es si requieren mantenimiento los sistemas de protección pasiva. Son pasivos y entonces entiendo que la duda es, ¿hay que hacer algo? ¿Hay que Hay que hacer mantenerlos? algo. Desgraciadamente, estos sistemas han quedado fuera de lo que es el Real Decreto del 513. Solamente está, en el 513 solamente está acogido los sistemas de protección activa. Pero os he comentado que estos establecimientos están acogidos a lo que es el reglamento industrial. Y si contamos en nuestras naves de logística de grandes oficinas de más de 250 metros, también se le aplica lo que es el código técnico de la edificación. Y cuando diseñamos e instalamos y ejecutamos bajo el paraguas del código técnico y del reglamento de seguridad contra incendios, nos obliga a que estos sistemas sean mantenidos. Entonces, es obligatorio, bajo el punto de vista del código técnico y el código industrial, tenemos que realizar como mínimo una revisión al año para garantizar el funcionamiento de esos sistemas. Perfecto. Y luego una pregunta que nos hace Julián es, en caso de incendio en un establecimiento industrial que se dedique a almacenamiento, ¿no?, de mercancía, ¿cuándo se abren los extintorios para evacuar los humos y quién los abre? Vale. Que yo creo que todos tenemos la duda de si Sí, los podemos abrir se nosotros abren, o se realmente... cierran. Sí, Claro. cuéntanos a ver en qué momento A ver, actúan o cómo... como os he comentado, los edificios van cambiando, las necesidades van cambiando, los sistemas van cambiando. Antiguamente, hace unos 15 o 20 años, los sistemas de extinción eran pues sistemas que contenían el incendio, pero actualmente los sistemas de extinción son sistemas que apagan el incendio. Entonces, los sistemas de evacuación de humos a la hora de activar están ligados al sistema de extinción que tenemos. Por ejemplo, si nuestro establecimiento de almacenamiento tiene un sistema de extinción que son rociadores para contener el incendio, rociadores que no dan una gran caudal, nuestro sistema de evacuación de humo tiene que estar conectado a la detección. Normalmente se le pone unos retardos de 10, 15 minutos para que cuando tengamos un incendio actúen esos rociadores y sean capaces, si es posible, de apagarlo, pero como mínimo de contenerlo para que lleguen los equipos de emergencia. ¿Y cómo activamos los sistemas de evacuación de humos? A través de una señal de incendio. Una señal de incendio procedente del detector de flujo, de los rociadores, de lo que es el ramal de flujo de agua, de ese rociador. Porque así nos aseguramos que si ha entrado un rociador en servicio, es que tenemos un incendio real. Entonces, retrasamos esos 10 o 15 minutos para que sean capaces el sistema de extinción funcione, y si no es capaz de apagarlo, pues ese humo generado tenemos que evacuarlo. Pero si nuestro establecimiento cuenta con sistemas
de gran caudal, de rociadores de tipo SFR, que son capaces de apagar el incendio, nuestros sistemas de evacuación de humos solamente los activarán los sistemas de emergencia. Bomberos también los pueden activar personal cualificado del establecimiento, del cliente. Entonces espero que haya quedado, es un poquito larga y a lo mejor costosa de entender porque engloba varios sistemas de protección contra incendios, pero espero que en esta breve respuesta haya quedado claro. Uh-huh. Manuel, más preguntas que nos llegan. Perfecto, para eso Sí, sí. está, ese es el Nada, objetivo, tiramos la la casa verdad por la ventana. es el objetivo, ¿no? Otra pregunta, esta es anónima, Sí. ¿vale? ¿Es obligatorio poner exutorios? Como os he comentado, en la plataforma logísticas, estamos hablando de plataformas logísticas. Es obligatorio si tenemos, como he comentado en la diapositiva, si tenemos un establecimiento de almacenamiento con riesgo medio y más de 1000 metros cuadrados, el Reglamento de Seguridad contra Incendio nos obliga a instalar un sistema de evacuación de humos. Pero si nuestro establecimiento es riesgo alto, que es lo normal, que en las plataformas logísticas, cuando almacenamos a esos 15, 20 metros de altura, por ese volumen de almacenamiento y lo que almacenamos, lo normal que nos salga un riesgo alto de incendio. Entonces, si disponemos de un establecimiento de más de 800 metros cuadrados, debemos de instalar o tenemos la obligación de instalar un sistema de protección contra incendios o de evacuación de humos. Vale, y a continuación de esa pregunta, Sí. también otra cuestión es ¿cuántos por zona, ¿no? ¿Cuántos por zona delimitada? Esa es la Ah, pregunta. exactamente. ¿Cuántos exhaustorios instalamos por zona? Tenemos que hacer un estudio. Ese Ujú, estudio, ¿qué valores o qué puntos vamos a tener en cuenta? Por ejemplo, si tenemos rociadores, como he comentado antes, si tenemos rociadores, nuestro área y nuestro perímetro de incendio va a ser inferior porque el rociador va a contener esa extensión del incendio. Por ejemplo, también tenemos que tener valores del almacenamiento. Contra más almacenemos, está claro que más humo vamos a generar. Entonces, más equipos tenemos que instalar. Entonces, en función de nuestros sistemas de extinción y de nuestro almacenamiento que almacenemos, habrá que hacer unos cálculos según la normativa 23585 que nos dice a través de unos cálculos cuántos equipos tenemos que instalar. O mejor dicho, cuántos metros cuadrados de superficie de evacuación de humos tenemos que instalar. Que luego, en función de nuestro diseño de cubierta, correas, lo que son los pórticos, pues dimensionamos los equipos para que se adapten a nuestras necesidades de instalación en las cubiertas. ujú. Vale, Manuel, Ana ¿Sí? nos pregunta si podrías mostrar la diapositiva donde se explicaba la obligatoriedad de dotar de exutorios según el riesgo intrínseco de la nave. Si puedes mostrarla, Sí, no sí, sé, claro. Ana, Sí, sí, si sí, no hay tienes ningún problema. alguna duda más asociada. Entiendo que lo que quieres es conocer un Es poco la esta. normativa, ¿no? Sí, es lo que he comentado antes. Sí, a ver si luego se le puede transmitir a través de un correo, se le puede, o un Sí, teléfono, se puede, comentar las a todos dudas se los pueden aclarar. asistentes. Sí, Manuel, al hilo de eso, comentar a los asistentes que luego os mandamos esta presentación, os podemos mandar esta presentación junto con el vídeo, ¿vale? Y así ya, oye, lo tenéis y lo podéis ver con más, con todos los datos y todo, ¿vale? Perfecto. Y una última pregunta que nos ha llegado es, ¿qué tamaño tienen los exutorios? Entiendo que si es un tamaño estándar o depende también de los Claro, cálculos. Cuéntanos, Manuel. los equipos se hacen a medida. Ujú, Se hacen a medida de las necesidades del cliente. Si el cliente tiene, por ejemplo, una cubierta con la distancia de correas de 3 metros, pues a 3 metros le dejamos el equipo. Si el cliente quiere un sistema para poder ventilar, pues metemos, como he comentado, un exutorio de lamas para
que puedan ventilar. Si por lo contrario necesita más luz, metemos equipos de compuerta con esos translúcidos. Entonces, los equipos se hacen a medida. Esto no es, por ejemplo, voy a coger un extintor que ya tenemos acotado los extintores o un detector. Estos sistemas, por eso muchas veces me preguntan, ¿y cuánto tardan? Digo, pues alrededor de 6 semanas. ¿Tanto tiempo tardan en llegar los equipos? Tener en cuenta que si a un cliente necesita, vamos a poner 30 sutorios, se hacen 30 sutorios a medida para las necesidades de su edificio. Entonces, se hace a medida. Perfecto, pues Desde 1 metro aclarado. por 1 metro hasta 3 por 2,5 aproximadamente. Perfecto, Manuel. Pues en principio no hay ninguna duda más. De todas formas, si alguien a lo largo de la continuación de la presentación desea hacer alguna pregunta, con total libertad, que de eso se trata, ¿vale? Vale, pues acaba de llegar otra. Otra. ¿Cuál es el presupuesto para extinción de humos en una instalación mínima obligatoria? No sé si con esos datos puedes... A ver, el presupuesto económico es que varía de las necesidades del cliente. Si el cliente quiere un sistema neumático, pues será algo más barato. Si quiere un sistema eléctrico, será algo más caro. Si quiere equipos de lamas de cristal, pues será más elevado. Si el cliente quiere equipos de lamas o de compuertas de aluminio o policarbonato, será más barato. Y claro, Manuel, por poner un ejemplo, que sí. me lanzan como un poco la aclaración. En una nave de 1000 metros, un desde hasta, ni siquiera Pues a un, ver, un presupuesto exacto, tampoco hace falta, un desde hasta, ¿no? Una nave de 1000 mira, metros. lo pongo más fácil. Ajá. Si saben los equipos que tienen que instalar, si saben los equipos que tienen que instalar, un esutorio, suministro e instalación, ya con su sistema neumático eléctrico y su cuadro, puede estar entre los 2.500 por unidad hasta 3.500 por unidad cada equipo aproximadamente. Entonces, si en una nave de esos de 1.000 metros, vamos a suponer aproximadamente, depende de una altura de almacenamiento de 6 metros, vamos a suponer 6 o 7 equipos en cada depósito, pues aproximadamente multiplicamos esos 10 o 12 o 14 sutorios por alrededor de 3.000, pues vamos a calcular alrededor de 35.000, 40.000 euros aproximadamente la instalación. Perfecto, pues aclarado. Un número. No. Muy Un bien, número sí, siempre aproximado. sabemos que esto es unos números muy redondos que pueden Claro, depender mucho del tipo de instalación y todo. exactamente. Vale, pues no llega ninguna pregunta más. Vamos a dar paso ahora a Juan Luis Iglesias de Iberplus, ¿vale? Que es el responsable técnico en Iberplus Seguridad y nos va a hablar sobre las cámaras termográficas asociadas al sistema de detención. La verdad que tenemos todos, Juan Luis, mucho interés por la parte de tecnología y eso que lleva el tema de las cámaras. Siempre nos llama la atención. Cuéntanos, venga. Muy bien, pues muy buenos días a todos y muchas gracias por asistir a esta webinar. Y nada, como bien comenta Goyo, os voy a dar unas pinceladas sobre cámaras termográficas asociadas a sistemas de detección. Si me confirmáis, por favor, que estáis viendo mi presentación, arranco con ella. Muy bien. Juan Luis, Muy adelante. bien. Pues lo primero que vamos a hacer es presentarnos. Iberplus Seguridad es una empresa homologada para la instalación y mantenimiento de sistemas de seguridad y está homologada por la Dirección General de Policía, con número de autorización 3584. ¿Por qué es importante esto? Porque todas las instalaciones han de cumplir una serie de criterios que marca la Ley de Seguridad Privada para que luego no tengamos futuros problemas a la hora de tener que echar mano de nuestras grabaciones, de nuestro sistema de control y acceso. Entonces, es muy importante que la empresa en la que confiéis esté homologada por policía. Iberplus Seguridad nace en 2010 como respuesta a la confianza de los clientes en Iberex y queriendo contar con una empresa global que les ayude en todas las áreas de seguridad. Iberplus es una empresa de Iberex que se dedica a la seguridad electrónica. Iberex haría todo el tema de sistemas de PCI y nosotros haríamos todo lo referente a sistemas de seguridad electrónica. ¿Qué son las cámaras termográficas asociadas a un sistema de detección? ¿Vale? Pues las cámaras son cámaras capaces de detectar la existencia de llama o incremento de temperatura.
Podemos estar observando en una imagen, tener una zona controlada, como por ejemplo veis aquí en esta imagen, que es una zona de tuberías de una instalación, y poder estar detectando un posible conato de incendio, o bien estar controlando zonas peligrosas o zonas que deben ser controladas, como trabajos en cubiertas y demás, en las que se hagan unos trabajos con sopletes, y si se detecta algún tipo de llama, pues poder detectar y lanzar esa alarma. Tienen un rango de alarma de temperatura configurable. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos tener varios escenarios. En la imagen que ve la cámara, podemos configurar que una zona esté configurada la alarma, por ejemplo, a 50 grados, en otra a 90, en otra a 80, ¿vale? Podríamos jugar con todas esas opciones. Y son equipos con gran fiabilidad. Ventajas que tienen las cámaras termográficas. Pues pueden instalarse como sistemas de detección independientes, ¿vale? Ya existen cámaras que poseen una certificación N54. ¿Y qué quiere decir esto? Que para escenarios que sean complicados instalar, o bien un sistema de aspiración, un sistema de detección, podemos dotar a esa instalación con una cámara que estaría asociada a la central de detección y nos funcionaría como un detector, ¿vale? Aparte, pueden instalarse como apoyo a la detección. Tenemos circunstancias que se nos ha dado, como bien comentaba Manuel, ahora existen silos de almacenaje bastante altos, los que se pone un sistema de aspiración en la parte alta, pero bien es cierto que en la zona en la que están trabajando las zonas robotizadas, se producen conatos por fricción de esas traspaletas automáticas, y lo que podemos hacer es hacer una detección previa. Cuando se está produciendo ese sobrecalentamiento por fricción, podemos hacer una alarma previa para evitar que cuando llegue el humo al sistema de aspiración, pues el incendio ya se haya desarrollado. ¿Qué podemos hacer además con este tipo de cámaras? Además de hacerlo un sistema de detección, podemos asociar acciones. Imaginaos en este caso que estoy comentando, en el que la zona robotizada se está sobrecalentando, podemos hacer que esa zona robotizada pare, ¿vale? Además de lanzar la alarma de detección, podemos conectar el sistema de la cámara al sistema del robot y hacer que pare, ¿vale? Y son idóneos para nuevos riesgos. Ahora mismo, pues, tenemos en todas las portadas, pues, hace poquito en el Metro de Madrid se prendió un patinete, y todos estos riesgos que nos han traído las baterías de litio nos han dado gran independencia a nuestros portátiles, móviles, patinetes y vehículos, pero tienen un riesgo asociado. Y estas cámaras son idóneas para trabajar con ello. ¿Qué ventajas tendrían? Las cámaras que se montan, no todas, o sea, hay opción de lente solo térmica y también tenemos lente biespectro. ¿Cuál es la ventaja que nos da? Que además de estar viendo y controlando nuestra zona de carga, esta es una instalación que hemos hecho de forma conjunta Iberex e Iberplus, es una estación de carga de autobuses, y aparte de tener la lente en la que estamos controlando la zona de carga y la temperatura, tenemos una visión real de lo que está ocurriendo. Al operador le puede saltar una prealarma, porque se pueden establecer prealarmas a una temperatura. Imaginaos que la alarma la configuramos a 80 grados, pero queremos tener una prealarma a 70 para ver qué está ocurriendo. Entonces, le puede saltar esa prealarma al operador y tener una imagen real de lo que está ocurriendo. Y luego tenemos zonas de detección configurables. Podemos tener una zona en la que no nos interese tener una medición, porque está pasando constantemente vehículos por allí que llevan una temperatura elevada, pero sí que podemos hacer varios escenarios. Y como bien os comentaba antes, podemos tarar esa alarma de temperatura a varias temperaturas distintas, e incluso desencadenar distintas acciones, que salte la alarma de incendio, podemos hacer que salte una sirena independiente a la de incendio para que avise a algún operador. Podemos desencadenar algo que normalmente con los sistemas de detección no podemos hacer, que es el envío de un correo con una imagen en el momento que se ha desencadenado la alarma, dotándonos de una herramienta muy potente. Podemos filtrar si ha habido alguna falsa alarma, por qué ha sido provocada, y en el momento que se ha provocado esa alarma, dónde empezó ese conato del incendio.
Aplicaciones, pues las aplicaciones un poco como hemos comentado, no solo para las estaciones de carga. También antes de que un patinete llegue a la calle o llegue a su usuario final o a las estaciones de carga que podemos encontrarnos en cualquiera de las ciudades, esos patinetes se almacenan para su distribución. Entonces, podemos tener controlado ese almacenamiento de equipos que llevan batería de litio. ¿Qué ocurre? Aparte de que no solo las baterías estallan en el momento en el que están cargando, si el equipo ha recibido un golpe, puede haberse dañado el BMS o puede venir con defecto de fábrica y puede provocarse un incendio aunque no esté en proceso de carga. ¿Vale? Control de estaciones de carga con medios de baterías de litio. No solo para vehículos, que ahora pues nos encontramos muchísimos vehículos, muchísimas estaciones de carga, en parking, incluso al aire libre. Estas cámaras también funcionan al aire libre. En sistemas en centros logísticos empiezan a aparecer carretillas con baterías de litio que le dan mayor autonomía, que tienen menor peso. Entonces, esas estaciones de carga también están controladas. Imagina que se provoca un incendio en una estación de carga de un almacén logístico. Si no se detecta a tiempo, pues las consecuencias pueden ser catastróficas. Y luego, pues, esta ventaja que nos dan las lentes biespectro, que además de estar controlándonos nuestra mercancía o nuestros sistemas de carga, nos pueden estar dando un aporte, un plus de seguridad como equipos de seguridad. Tenemos una lente térmica, una lente visible, podemos hacer estudios de pérdidas de material, robos o accidentes con la mercancía. Podemos hacer una trazabilidad desde que nuestro equipo sale de nuestra estantería hasta que se carga en el camión, ¿vale? Por mi parte, esta ha sido la presentación. Si tenéis alguna pregunta, pues encantado de poder Perfecto, atender. Juan Luis, pues la verdad que cortita pero intensa y además a mí personalmente además me ha aclarado algunas cosas. Tenía una pregunta que hacerte si además lo que has comentado finalmente, ¿no? Que además de ser cámaras de termográficas, además son cámaras normales y corrientes que graban y que entiendo que se conectan IP a una estación de grabación y pueden grabar, se pueden visualizar, se pueden añadir lo que comentabas, alarmas. Me ha parecido interesante eso, que no solo, porque yo recuerdo antes solamente detectaban, pues eso, calor y tal, pero ahora veo que se ha unido todo ahí y me parece interesante. Ha mejorado muchísimo, Sí. porque aparte de la lente con una óptica normal en la que podemos efectivamente grabar todo, las cámaras llevan una analítica de vídeo bastante potente y aparte también podemos grabar la lente térmica para posibles estudios no solo en almacenajes o estaciones de carga, también se utiliza mucho para máquinas que están en una planta de producción y se produce una fricción que cuando habitualmente el operador se da cuenta es cuando bien sale humo o se ha producido ese incendio. Y esto nos puede permitir hacer un estudio, un análisis de por qué se ha producido este robo o este conato incendio, perdón. Sí. Perfecto. Pues mira, tenemos una duda de Manuel que dice ¿a qué distancia puede detectar un incendio una cámara? Vale, pues las lentes va cambiando, ¿vale? Podemos elegir distintas lentes a la hora de estudiar. Hay que hacer un estudio previo de la instalación, estudiar el proyecto, pero tenemos la detección desde, por ejemplo, un objeto de 30 centímetros por 30 centímetros a unos 30 metros, ¿vale? Hasta un objeto de 1 metro por 1 metro a 100, 120 metros. O sea, son cámaras bastante potentes. Evidentemente, cuanto más lejos, mayor tiene que ser el foco del incendio o el foco que produce ese aumento de temperatura. Porque recordemos que no solo detectan llama, sino que también cambios de temperatura. Vale, perfecto. Otra pregunta que nos plantea José Luis es ¿qué temperatura máxima puede medir la cámara? O sea, ¿hasta qué temperatura llega? Vale, existen varios modelos. Normalmente lo que se instala para
para este tipo de instalaciones, como pueden ser estaciones de carga y demás. Son cámaras que detectarían hasta 300 grados, pero sí que existen cámaras de hasta 500, 600 grados para entornos en los que, por ejemplo, una fundición en los que está trabajando partes de ese equipo a 300 grados, ¿vale? Pero sí que quieren controlar si subimos de esos 300, 400 grados. O sea que igualmente, como hemos comentado, haciendo el estudio de las necesidades del cliente, adaptamos el producto que se les va a ofrecer y la solución que se les va a ofrecer. Perfecto. Y Juan Pedro nos pregunta, espera que lo leo sobre la marcha, ¿se puede utilizar la cámara para controlar el sobrecalentamiento de un cuadro eléctrico? Sí, se podría, ¿Sí? Y además existen cámaras. En mi presentación al principio hemos puesto que tenemos aquí este tipo de cámaras, que son las que más utilizamos. Esta que tenéis aquí en la imagen son cámaras tipo bullet o cámaras tipo domo, pero sí que existen cámaras luego más pequeñitas, ¿vale? Que del tamaño de un paquete de tabaco, que podemos integrar dentro de un cuadro eléctrico, integrar dentro de una parte de una maquinaria de un control de producción. O sea, hay ahora mismo soluciones que se adaptan absolutamente a todo. Vale, vamos a ver si tenemos alguna más por aquí. A ver, dice, ¿cuál sería la cobertura típica de las cámaras? Hay que hacer el estudio, pero por ejemplo estamos viendo que podemos cubrir alrededor con una cámara, un lineal de almacenaje como el que podemos tener en esta imagen, ¿vale? Podemos estar cubriendo un lineal de unos 50 metros perfectamente con un par de cámaras, una enfocando a cada uno de los lineales. Vale, perfecto. Otra pregunta. En un almacén externalizado, ¿qué requerimientos de equipos de prevención podemos pedir? ¿Cuál es el mínimo exigible? Esto entiendo que lo preguntan en cuanto a una empresa que pueda tener una cierta mercancía y no quiere un almacén propio y quiere externalizarlo, ¿no? ¿Qué requerimientos debemos pedir? ¿Cuáles serían los requerimientos? Siempre tendrán que cumplir con la legislación y la normativa que indica el RIFI en cuanto al tema de incendios se requiere. Si fuese un tema en el que tuviésemos que hacer o diseñar una solución para el cliente, lo haríamos de forma conjunta con los compañeros de Iberex y se haría un estudio de lo que requiere, si pasamos de X metros cuadrados, si no, y luego la solución que le podemos dar. A una altura, pues un sistema de aspiración. Si tenemos un sistema robotizado, le podemos dar un sistema adicional de detección con las cámaras termográficas. En fin, habría que estudiar cada uno de los estadios o de los escenarios en los que fuésemos a almacenar. Entiendo que el requerimiento mínimo es lo que diga la normativa, ¿vale? Lo Y marca el RIF, sí. siempre solicitar pues, todos los certificados de mantenimiento, de protección activa, protección pasiva, sistemas contra incendios, videovigilancia, que todo esté certificado con su correspondiente tanto autorización administrativa como mantenimientos periódicos. Entiendo que eso sería el mínimo. Vale, ¿Qué se le exigiría en este caso si un cliente quisiese confiar su mercancía? Pues que evidentemente tenga sus contratos al día y que esté dotado de la mayor seguridad posible. Claro, sí, que siempre pidan los contratos que estén actualizados y los mantenimientos realizados sin incidencias importantes, ¿no? Vale. También pregunta, que esta sí, es bastante interesante también, dice, ¿cuál es el impacto del rendimiento de la lente de una cámara termográfica de doble espectro ante la acumulación de polvo y la exposición a la humedad en entornos donde hay presencia de estos fenómenos o perturbaciones? ¿Afectaría y se podría producir falsas alarmas? Por supuesto, es muy buena pregunta. Estos sistemas los tratamos exactamente igual que los sistemas de detección. Hacemos revisiones trimestrales en las cuales se limpian las cámaras, se vuelven a calibrar. Siempre que se hacen este tipo de intervenciones, se hacen pruebas reales, ponemos un equipo que genere una temperatura, lo comparamos con la temperatura de medición
y digamos que se hace otra prueba de calibración. Es muy importante mantener la lente limpia y hay en clientes en el que estos mantenimientos trimestrales no valen. O sea, es probable que el cliente deba asumir en ocasiones la limpieza de esa lente porque el entorno en el que está trabajando pues es un entorno bastante complicado. Perfecto, perfecto, Juan Luis. Pues en principio no hay más dudas. Lo que hemos comentado, vamos a mandar la presentación con los datos de las tres personas que hemos intervenido, tanto Manuel como Juan Luis, como los míos, ¿vale? De tal manera que si alguien tiene interés en, bueno, pues en alguno de los aspectos que hemos tratado relacionado con lo que hemos comentado, pues con total libertad, para eso estamos, para ayudaros, para echaros una mano en lo que haga falta. Bueno, pues el objetivo de esta serie de webinar que hemos preparado desde Darsena 21, pues es un poco contar nuestra experiencia y poner el conocimiento de nuestros proveedores, pues también en conocimiento de personas que puedan tener interés, que creo que, bueno, pues todos los días no se tiene acceso a este tipo de información contada por un especialista, ¿vale? Entonces, Manuel, Juan Luis, oye, agradeceros de verdad vuestro tiempo, que nos hayáis contado estos temas interesantes, y a la gente que ha asistido, pues igualmente agradeceros vuestro tiempo, que bueno, pues no vamos sobrados de tiempo, y agradeceros, os llegará toda la información, y igual, si cualquier duda que tengáis, estamos a vuestra disposición, ¿vale? Sin más, cortamos aquí el webinar, os mantendremos informados de otros webinars que haremos en el futuro, de temas parecidos relacionados con la logística, el almacenaje, la seguridad, bueno, pues un poco con todo y oye, bueno, pues invitados quedáis para los próximos, ¿vale? Pues un placer y hasta la siguiente. Venga, un saludo, hasta luego. Adiós.